Un celular. Eso dije. El habanero tenía un celular cuando lo atacaron. Y necesito saber dónde está ese teléfono. Tal vez lo que pudo haber pasado es que Ferrer se llevó el celular cuando lo atacó. Ferrer no atacó al habanero. Fue el rey. ¿Cómo que el rey? ¿Cómo sabes? No vine aquí a responder tus preguntas. Vine a ordenarte que encuentres ese celular. Como sea. Dale. A ver si se acuerdan. Aquí les dejo a este. ¿Y ahora? Preguntaste por la cama extra. Trae la bienvenida a nuestro huésped. No mames, socio. ¿Pero por qué dejaste que el habanero se fuera al pasillo 8? Yo tengo que darle cuello al habanero antes de que se entere el patrón. Necesito que me metas al pasillo 8, pero a la de ya. Voy a ver qué puedo hacer, Rey. Pues, ¿cómo vas? ¿Cómo va lo de los hoteles? El único Martín español que ha aparecido hasta ahorita tiene 82 años, fíjese. Hay que tener paciencia, sargento. Roma no se hizo en un día. ¡Ah, chirrión! Aquí hay gato encerrado. ¿En qué momento ustedes dos se hicieron cuates? Lo único que vamos a hacer es trabajar juntos para tumbar a los rodiles. ¿Y qué tanto hablabas con el pastor? Antes de que te metieran allá a la celda de castigo. Entra Manuel. Entonces, a ver dónde me estoy metiendo. ¿Y yo? Éntrenle. Ahora les explico. Qué bueno que la merca ya está en el gabacho, compadre. ¿Está bueno? ¿Te gustaron las camisas? Mira, ya estoy pensando en unas mejorías para el próximo envío. Sí, eso lo entiendo, compadre. Oye, compadre, ¿te puedo hablar después? Estoy en un business bien urgente. Órale. Bravo, princesita. Te felicito. Ya ves, cuando te mueves cachonda, le ayudas a mi cuate a que se ponga bien tieso, mamita. Y ahora, vamos, mijita. Ahora sí, ya estoy listo para dar un atracón. Rápido, mijita. Rápido. Espérame. Rápido. Así, mamacita. Ya ves, era lo que querías. Yo sé que es una... Cálmate. No puedo estar tranquila mientras haya la posibilidad de que Ferrer haya hablado con alguien afuera. Tú lo has dicho. Es tan solo una posibilidad. Pudo ser cualquier persona. Mira, olvídate de ese móvil. No puedo, Martín. Ese celular me permitía anticiparme a los sopilotes. Ahora que no están hablando con don Jesús, no sé qué planea. Estoy a ciegas. Ya nos inventaremos cualquier cosa para el viejo. Pero ahora tranquilízate. Si tú estás tranquila, todo irá bien. Igual tienes razón. Estoy demasiado paranoica. ¿Cuál era la buena noticia que me ibas a dar? John Jairo me ha llamado para decirme que el primer cargamento de los nuevos proveedores ya está en camino. Eso está bien. Tu salida dio los frutos esperados. Y en lo personal, tengo esa noche metida en la cabeza. Quiero verte otra vez. Creo que te empieza a echar un poquito de menos.
pero solo un poquito, ¿eh? Yo también te pienso. Gracias por apoyarme. Ya te tengo que dejar. De acuerdo. ¿Todo listo? Sí, ya está todo listo. Todavía no puedo creer que ya me voy hoy. Tuvimos que darnos la vuelta porque no encontraban las llaves. Si quieres ya te puedes ir al baño. Yo ya me encargo aquí del taller. No, es que veo que aquí te equivocaste. Aquí le estás pagando casi el doble a cada una de las internas. No me estoy equivocando. La cifra aumentó porque estamos produciendo más muñecas. ¿Cómo que más muñecas? Es por las nuevas máquinas. ¿Cuáles máquinas? Pásale, te las enseño. Están muy bonitas, ¿verdad? Son nuevas. Esto ya no parece una obra de beneficencia, parece un negocio. ¿Estás segura que no te estás desviando de tu proyecto inicial? Al contrario, entre más ingresos tengamos, más ayuda le damos a las internas. Además, así me alcanza para comprar algunas cosas. ¿Dónde salieron estas máquinas? Fue gracias a la gestión del licenciado Cordero. Buenas, Pastor. Perdón, me pareció escuchar mi nombre. Sí, así es, licenciado. Justamente le estaba explicando a mi esposo que gracias a su labor es que tenemos estas máquinas. No. La verdad es que el mérito no es mío. Las Dunas recibió una donación muy importante y pues me pareció oportuno dotar el taller con estas maravillosas máquinas. Espero que no le moleste a nadie, ¿no? No, por supuesto que no, al contrario. De verdad, nos cayeron del cielo. ¿Y usted, Pastor? ¿Qué piensa? En realidad, yo desde que llegamos estoy queriendo pasar al baño, así que si ustedes me disculpan. Y aprovecha para dar tu ronda, mi amor. Yo me quedo aquí haciendo el inventario del material que llegó. Lo que pasa es que a mi esposo no le gustan los cambios. ¿Cómo me gustaría estar en tu lugar? En serio. Para poder ir a ver a Richie y estar con él cuando despierte. Sí, va a despertar. Vas a ver. No te agüites. Cuídate mucho, niña. Te voy a extrañar. Yo a ti. Guachami, Alice, la hice para tu jefecita, ¿eh? Yo misma con mis manitas, loca. ¿Se nota? Chucky, que el tiro lo mío no es escocés, sino el relleno, loca. Pero al tiro que le hice con todo mi corazón, ¿me oí? Escúchame, perdóname toda la mierda que te hice, loca, ¿eh? Vos te quedás aquí conmigo, Evita. Ay, gracias. Se te va a extrañar, morrita.
Pero goza tu libertad y aprovecha cada segundo con tu jefecita. Así será. Y siempre fuiste muy buena conmigo. Gracias. Pues tú qué te vas a querer, huerca. Vas a ver que cuando salgas de aquí, te vas a olvidar de nosotras. Y no pienses en regresar. Llegó la hora, Alicia. Todo esto que está pasando es gracias a usted. Y sé que parezco perico, pero de verdad le debo. No me debes nada. Pero es que yo le quiero ayudar. En serio, creo que podría servirle. Sobre todo ahora que voy a estar afuera, puede aprovechar. No entiendo de qué hablas, Alicia. Pues sí. Yo he escuchado todo lo que pasa con don Jesús. Yo podría ayudar a ver dónde está él. No. No de ninguna manera. Y pues así están las cosas. El pastor me está ayudando desde afuera. Creo que es un buen aliado. Y hay que cuidarlo cada vez que venga. Bueno, a mí el pastor me viene valiendo madre. No me lo traigo en un taco. Lo que tú no sabes es cómo se mueven las cosas aquí. En eso tienes razón. Yo no sé. Pero una rata como tú, que lleva más de 3 cárceles, lo sabe. Bájale 2 rayitas, Tu tonito. ¿O qué? Te olvido que aquí no eres poli. La única vez que me rompiste la jeta fue porque estabas con tus amiguitos. Pero ahora estás solo. ¿Quieres ver cómo así puedo? Bueno, ya paren, ¿no? Ustedes y su bronca es su pedo. Yo todavía no he dado el sí. Necesito saber qué voy a ganar con todo esto. Poder. Ay, no mames, eso con qué se compra. A ver, X, piensa. Imagínate la cantidad de negocios que puedes hacer aquí adentro. Y tarde o temprano, tú te vas a convertir en el dueño de las dunas. Y cuando eso pase, como este, nunca te van a volver a poner un dedo encima. Que la verdad, yo qué pito toco ahí, hombre. Vamos a dejar de discutir, ¿quieren? Mejor dime, ¿qué sabes sobre Roxana Rodiles? No, es que yo no creo que es imposible. ¿No que el viejo ese va a un burdel de la tal Martina? Además, se supone que le gustan jovencitas. ¿A poco estás pensando meterte en la boca del lobo para espiar al tal don Jesús? No, Alicia. No voy a permitir que te metas en ese burdel a exponerte. Es que no me voy a exponer. No voy a hacer lo que hacen las demás. Yo puedo buscar otras maneras. Ni siquiera sabemos dónde está ese lugar. Pero esas cosas se pueden investigar, ¿no? No creo que en esa zona haya muchos burdeles atendidos por una Martina. A ver, Alicia. Esto no es un juego. No sabes de lo que estás hablando. Esos tipos son peligrosos. Son animales. Sí, yo entiendo y creo saber cómo son por lo que hicieron con mi mamá, pero también creo que puedo ayudar. Por favor, confía en mí. Escúchame, Jevita. No es que a mí me guste la idea que está diciendo aquí la jaineta esta, pero al tiro yo creo que ella sí le puede dar un buen golpe a ese don. Esta bicha, no, puso veneno a tu comida y para eso hay que tener mucho huevo y cranearlo todo el tiempo. Esta jeva lo hizo. Otra cosa fue que le ganó el corazón y se arrepintió, pero es inteligente, ¿me entiendes? Pero eso no es el punto, Puma. No, Alicia. No vas a hacerlo. Por favor, denme una oportunidad. Perdón que interrumpa, señora, pero todavía falta todo el papeleo de salida y eso tiene sus horarios. Digo, si no quiere pasar otra noche aquí adentro. Anda, no hagas esperar más a tu mamá. Por favor, piénselo. Adiós. Adiós. Hey, Alice. Acordate esa. Alicia. Alicia, sin malicia. Alicia. Alicia, sin malicia. Alicia. Alicia, sin malicia.